Hola a todos, bienvenidos a Autosalón, concesionario Volvo en Oviedo y en Gijón, aquí en Asturias. Y hoy, a través de este Volvo XC60, el nuevo Volvo XC60, os vamos a explicar el sistema Sensus y el panel de instrumentos digital y todos sus detalles, que también serían válidos tanto para este XC60, como digo, como para la gama 90 de Volvo. Así que vamos a empezar con el panel de instrumentos digital. Vamos con este panel de instrumentos digital, lo manejamos las funciones con estos mandos de la derecha del volante. Fijaros que tenemos aquí el botón de comandos de voz, tenemos subir y bajar volumen, pasar pista, volver a la pista anterior, y esta sería como la tecla de confirmación que nos vale también para colgar y descolgar llamadas, para quitar avisos, etc. Entonces, si pulsamos este botón, fijaros que nos aparece en la parte inferior derecha, nos aparece el ordenador de a bordo. Fijaros además que tenemos un parcial que será el que escojamos, luego os lo enseño aquí, será el que nos aparece debajo de los kilómetros totales, y fijaros que nos aparece tanto como los kilómetros que llevamos, consumo medio, velocidad media, el tiempo que llevamos de viaje. Y luego fijaros que tenemos otro parcial que es cada vez que arranquemos el vehículo. Podemos seleccionar qué queremos que nos muestre en ese ordenador de viaje, podemos cambiar a millas por hora, y lo que os decía, podemos seleccionar que en esa parte inferior nos aparezca o bien este trayecto, que es cuando nosotros queramos ponerlo a cero, o que se ponga a cero cada vez que arranquemos el vehículo. Luego a mano derecha tenemos la posibilidad de escoger qué medios queremos escuchar. Fijaos que tenemos AM, FM, Bluetooth, Spotify y Tuning. Luego tenemos la tecla, el botón de llamadas, y luego el de direcciones que tengamos establecidas en el navegador. Esto sería todo en cuanto al ordenador de viaje. Fijaos que lo manejamos desde este botón aquí, y luego fijaros que a mano izquierda tenemos estos mandos que son los relativos al control de velocidad y de los asistentes, que os vamos a explicar después de que arranquemos el vehículo. Para ello tenemos que usar el freno y girar la ruleta, que luego os enseñaremos. Fijaos que en el momento de arrancar el vehículo nos aparecen todos los asistentes de que están activados. Fijaros ahora que, por ejemplo, voy a darle a la tecla de confirmación para quitar el aviso. Y, por ejemplo, ahora fijaros que tenemos por defecto, luego os enseñaremos cómo modificarlo, tenemos el mapa, que nos muestra el mapa entre estas dos esferas. Además, podemos cambiar el diseño. Pero vamos a primero a estos botones que os estaba comentando para enseñaros los diferentes asistentes que tenemos a la conducción. Para activarlos, el control de crucero, pulsaríamos este botón. Ahora mismo no me va a dejar porque no tengo puesto el cinturón. Vamos a ponernos el cinturón para que me deje enseñaros estos sistemas. Entonces, ponemos el cinturón, obviamente no tenemos el freno, el cambio en D, vamos a ponerlo en D, con el freno de mano activado. Y fijaros que ahora me deja también por el freno de mano, pero ahora tendríamos por defecto el Adaptive Cruise Control, que es el control de crucero adaptativo. Fijaros que con estos botones regularíamos la distancia, nos aparece ahí la mínima distancia, y aquí podemos aumentar hasta la distancia máxima con el vehículo que nos precede. Luego, estos dos botones podemos movernos a través de ellos porque no se nos activan otras funciones, como puede ser el Speed Limiter, que es el limitador de velocidad. Tenemos también uno que sería el asistente de límite de velocidad, que es el caso que os estamos enseñando, en función también de las señales de tráfico, que en este caso fijaros que tenemos un 50 establecido en la zona en la que nos encontramos. Y luego tan simple como que para subir y bajar velocidad con estos botones de más y de menos, y para restablecer la velocidad, como veis aquí, con la tecla del más. Y luego por último
tenemos el Pilot Assist, que sería el sistema de conducción semiautónoma de Volvo. Sabéis que Volvo está en un nivel 2 de 5 y que la verdad funciona muy bien y que también os enseñaremos en un vídeo aparte, o bueno, un poco más adelante en la prueba de conducción. Esto sería todo en cuanto a estos botones de aquí, y luego quería enseñaros los diferentes diseños que tienen este panel de instrumentos digital, que eso lo gestionaríamos a través de la pantalla que luego os enseñaremos del sistema multimedia, el sistema Sensus, en esta pantalla que hay aquí a la derecha. Ahora mismo tenemos el tema Rome Ruins, pero tenemos otros 3 temas disponibles. Tenemos el tema Performance, que es un tema más deportivo, una apariencia más deportiva. Tenemos el Minimalistic y tenemos por último el tema Glass. Por lo que veis que tenemos también un menú, un panel de instrumentos digital con bastantes configuraciones. Luego fijaros, por ejemplo, si tenemos el límite de velocidad con la señal de tráfico a 50, nos aparecen marcadas en el velocímetro. Luego fijaros que a mano derecha tenemos, cuando se nos activa el Start Stop, se nos indica la palabra Ready. Tenemos la posición de la caja de cambios, ahora puesta en parking, y luego tenemos levas tras el volante, como podéis ver en esta unidad que equipa el volante deportivo. Con la derecha aumentamos marcha y con la izquierda disminuimos marcha, además de que en la propia palanca también podemos modificar estos ajustes. Luego, por defecto, fijaros que tenemos autonomía en esta parte y el consumo medio que llevamos durante estos 239 kilómetros. Consumo relativamente, normal, pero también considerad que hemos estado probando el coche y luego os explicaremos también cuáles han sido las condiciones de la prueba para tener ese consumo. Parte superior, fijaros que tenemos temperatura, que nos indica en el momento que tengamos activadas las luces en modo auto. Eso es que indica que están las luces activadas, siempre van activadas las diurnas. Las traseras, como curiosidad, también va siempre encendidas en el momento que pongamos las luces en modo automático. Ese icono de en medio es el icono de los asistentes, que nos indica que están todos funcionando. Tenemos el freno de mano y tenemos, por último, la hora. Por ejemplo, fijaros que si activamos el sensor de lluvia, nos aparece un icono, o nos debería de aparecer un icono donde el freno de mano. Como os decía, a la parte izquierda tenemos en la palanca los intermitentes de las luces, esta que tenemos aquí. Así las tendríamos apagadas, luces de posición, luces de cruce, luces automáticas, y en el caso que queramos activar las luces largas automáticas, daríamos un clic hacia arriba y fijaros que ya nos aparece el icono encima, ahí lo podéis ver, a ver que enfoque la cámara, encima del icono de las luces de posición que os hemos enseñado. Fijaros que también tenemos luces antiniebla delanteras, que nos aparece también el icono, luces antiniebla traseras, de esa manera de aquí. Modo ráfaga, modo continuo de las largas, si la activamos de esa manera. Y luego tenemos aquí el botón de reset, que nos pone a cero tanto los kilómetros parciales como en el momento que queramos poner a cero también el ordenador de viaje. Y luego fijaros que a mano derecha, a ver que nos enfoque ligeramente a la derecha, ahí está, ahí lo tenemos. Fijaros, tenemos aquí el botón con el que activamos el sensor de lluvia, como os decíamos. Tenemos un barrido hacia abajo, aquí regulamos la frecuencia del sensor de lluvia. Tenemos modo intermitente, modo continuo y modo rápido de los limpiaparabrisas. Luego, si queremos echar líquido al limpiaparabrisas, además luego os enseñaremos cómo estos limpiaparabrisas echan el líquido, que además está incluido en la propia escobilla para no salpicar y para un mejor aprovechamiento de ese líquido. Hacia adelante lo echaríamos en la luneta delante, hacia atrás en la luneta trasera. Y luego tenemos aquí la activación del limpia lunetas trasero, modo continuo, modo intermitente, y modo continuo.
Como os decía, tenemos comandos de voz, entonces si queremos usar alguna de las funciones, pues por ejemplo tocaríamos este botón y podríamos decir, por ejemplo, cancelamos manteniendo pulsado, y por ejemplo si encendemos el vehículo para que todas las funciones estén operativas, pues por ejemplo fijaros que podemos ajustar el climatizador, introducir una dirección de navegación, hacer una llamada. Por ejemplo, vamos a haceros algunos ejemplos para que veáis algunas de las funciones de los comandos de voz. Ajustar temperatura a 22. Sistema de climatización apagado. Entonces, ahora ve que está el climatizador apagado, pero por ejemplo ahora ajustar temperatura a 21. Temperatura ajustada a 21 grados. Llamar a autosalón. Haga su selección. Por ejemplo, fijaros que ya nos aparece ahí en una lista de contactos. Por favor, repita. Llévame a Oviedo. No se ha guardado una dirección para Casa Oviedo. Pero bueno, por ejemplo, si introduciésemos una dirección, por ejemplo, nosotros en el S90 tenemos introducido la casa, entonces, por ejemplo, si decimos que nos lleva a casa, pues él automáticamente nos llevaría sin tener nosotros que andar en el navegador y evitando distracciones. Por lo tanto, los comandos de voz también son una opción bastante útil para evitar distracciones. Bueno, vamos con el sistema Sensus, con esta pantalla del sistema Sensus de 9 pulgadas. Vamos a arrancar el vehículo para enseñaros todas las funciones. Fijaros esta posición, además en vertical, a mi parecer mucho más útil por algunas de las funciones que os iremos enseñando. Esta es la pantalla que nos viene por defecto con estas posiciones. Fijaros en la parte superior, en el caso que tengamos montada, siempre nos va a aparecer el navegador. En la parte inmediatamente inferior nos aparecerá el menú medios. En la parte, en el tercer menú, nos aparecerá el menú teléfono, y luego en la última parte, en esta cuarta parte, nos va a aparecer la última función que hayamos utilizado. Por ejemplo, en este caso ahora tenemos esto de sala de conciertos, que luego os iremos explicando en qué consiste. Y luego en la parte inferior de la pantalla siempre nos va a aparecer los ajustes del climatizador. Fijaros, tenemos el ajuste de la temperatura, podemos hacerlo de esta manera, podemos ajustar la temperatura también de esta manera, podemos sincronizar las temperaturas de conductor y acompañante, y eso de manera siempre directa, ¿no? Si os fijáis, siempre nos va a aparecer ese menú en la parte inferior para que tengamos un acceso rápido a este menú. Luego tenemos en esta unidad asientos ventilados y calefactados. Entonces tenemos aquí la regulación de la intensidad en 3 posiciones. Fijaos que además podemos poner los asientos ventilados y calefactados al mismo tiempo. Y por último, también tenemos en esta unidad el volante calefactado, que es bastante útil en climas fríos o con temperaturas muy bajas, tanto como para el conductor como para el acompañante. Y luego, si presionamos en esta parte de aquí, pues fijaros que nos aparece el menú de la climatización de una manera más extensa. Ahora mismo tenemos el climatizador en modo automático, podemos regular la intensidad de la ventilación aún teniéndolo en modo automático, podemos regular las zonas en las que queremos que nos salga el aire. Fijaros que tenemos el botón de recirculación del aire, aire acondicionado, desempeñador trasero y delantero, y luego en esta unidad tenemos también climatizador de 4 zonas. Entonces, si deslizamos la pantalla hacia la derecha, podemos regular el climatizador trasero. Fijaros que podríamos regular la climatización tanto del asiento de los 2 asientos laterales de manera individual, incluso
en esta unidad también están calefactados, por lo que los podríamos regular de esta manera de aquí. Es bastante útil, por tanto, si tenemos niños y no queremos que nos anden o que no sepan funcionar, pues lo podríamos hacer nosotros desde la parte delantera. Y luego, por último, tenemos esta opción de aparcamiento, que esto consiste en que podemos, por ejemplo, establecer que a una hora determinada nos encienda el climatizador. Esto es bastante útil, por ejemplo, si en climas muy fríos o en climas incluso también bastante calientes, para que nos preacondicione el interior, si está muy caliente, muy frío, para que se vaya encendiendo el vehículo y vaya aclimatando el interior del vehículo. Esto sería todo en cuanto al sistema de climatización. Y esto sería todo en cuanto a esta pantalla principal. Luego, si vamos a la parte inferior y deslizamos, nos aparece esta pestaña. Si tenemos algún aviso, nos va a ir mostrándolo en esta parte de aquí. Fijaos que tenemos ahí el menú ajustes, el manual del propietario y el menú perfil. Bueno, como os decía, estos son los menús que tenemos por defecto: menú navegador, menú medios, menú teléfono y la última opción que hayamos utilizado. Si pulsamos, nos sale el navegador a tamaño no completo de la pantalla, pero además nos salen las funciones de acceso directo, de fijar destino o de puntos de interés. Aquí nos deja ampliar el mapa. Lo que sí que no nos deja, si os fijáis, es movernos a través de él. Para ello tendríamos que maximizar la pantalla y ahora sí, ya nos dejaría movernos a través del mapa. Luego tenemos aquí la función de que nos localice, función de 2D o de 3D. Y luego, como decía, pues podemos fijar un destino de varias maneras, con un teclado normal, con la opción de dibujar las letras. Así que bueno, tenemos bastantes posibilidades. Luego veis que nos aparece destinos recientes, nuestros destinos favoritos, nuestra biblioteca, puntos de interés y añadir una dirección como lo estábamos haciendo anteriormente. Luego tenemos también la posibilidad de que nos muestre a través de unos colores las carreteras, el tráfico, la densidad del tráfico. Luego, esto en cuanto a navegador. Luego, en cuanto a medios, pues tenemos aquí la radio, pero podemos seleccionar qué fuente, por ejemplo, qué emisora tenemos guardadas como favoritas, qué emisoras nos coge en la zona que tenemos, o incluso que nos las ordene por géneros. Y luego fijaros que aquí nos aparecen las diferentes posibilidades. Tenemos la posibilidad, por ejemplo, de reproducir por Bluetooth, como es el caso de ahora, y esto nos permite, por ejemplo, tener un teléfono conectado a nuestro teléfono, por así decirlo, pero, por ejemplo, en fuente para reproducir música podemos conectar otro teléfono. Una función útil porque no siempre, por ejemplo, queremos escuchar la música que tengamos nosotros conectada con nuestro teléfono, sino que igual alguno de nuestros pasajeros quiere reproducir su música, entonces podemos reproducir y tener el teléfono desde dos teléfonos diferentes. Luego, ¿qué más posibilidades tenemos? Pues, por ejemplo, fijaros que si vamos aquí, tenemos, como os decía, Spotify, solo que ahora no estamos conectados a una fuente de internet. Tenemos, como os decía, aquí también los accesos directos, si tuviésemos un CD conectado, o si tuviésemos, por ejemplo, un USB o un iPod. Luego, en cuanto a teléfono, menú teléfono, no tiene nada en particular. Tenemos los contactos, tenemos últimas llamadas, y esto siempre también además lo podemos hacer mediante comandos de voz y conectar el teléfono. Es muy sencillo. Y luego, como os decía, en la última parte siempre nos aparece la última función que hayamos utilizado. En este caso está Apple CarPlay, pero por ejemplo, si ahora voy a comportamiento del conductor, que ya, como os decíamos, nos muestra un histórico del último consumo que hayamos hecho. Si volvemos aquí, pues fijaros que nos va a aparecer en la parte inferior de la pantalla este último menú que hayamos utilizado. Si deslizamos a la pantalla hacia la izquierda, con este movimiento,
fijaros que nos aparecen las funciones del vehículo. Esto sería aplicable a los botones que teníamos de toda la vida, pero ahora están incrustados en la pantalla. Y en el momento que el LED, una especie de LED verde, está encendido, quiere decir que obviamente el sistema está encendido. Fijaros, tenemos el modo del control de estabilidad en modo deportivo, que nos permite un mayor deslizamiento, sobre todo el control de tracción. Tenemos el Lane Keeping Aid, que es el sistema de mantenimiento del carril. Tenemos los sensores de parking, tenemos el Cross Traffic Alert, que en el momento, por ejemplo, que estemos dando marcha atrás, nos detecta si nos viene un vehículo en la dirección perpendicular hacia nosotros, que no lo podamos observar, un vehículo o un peatón. Tenemos el Distance Alert, que es el sistema de alerta por distancia, encender o apagar el sistema hasta de stop. Y luego otra cosa aparte de esto es que podemos mover los iconos como nosotros queramos. Luego, siguiendo, tenemos el sistema de cámaras, el impresionante sistema de cámaras de 360. Fijaros qué imagen más nítida nos da del entorno de nuestro vehículo. Cámara delantera, además fijaros qué resolución, y podemos seleccionar de manera individual cada una de las cámaras. Además, fijaos que tenemos líneas. En el momento que giremos el volante, estas líneas nos indican la dirección que tomará el vehículo. Y la cámara trasera, como os decía, podemos también hacer zoom en el caso de que tengamos un remolque y queremos ajustar de una manera más precisa. El sistema de cámaras es un sistema muy recomendable para este tipo de vehículos. Además, nos aparece el sistema de aparcar y salir del aparcamiento de manera automática, que también lo tenemos en el menú, estas dos funciones que tenemos. Luego tenemos la posibilidad de plegar los reposacabezas de manera eléctrica desde la parte frontal, y tenemos la posibilidad de ajustar la pantalla al sistema Head-Up Display, que luego os mostraremos un poco más en detalle. Aquí tenemos la pantalla apagar, este sistema de pantalla virtual que os decíamos, apagar o encender, el sistema BLIS de detección de objetos en el ángulo muerto, que nos lo indica mediante un LED en cada uno de los retrovisores exteriores, el Road Sign Information, que es el sistema de lector de señales de tráfico, el asistente de límite de velocidad que os comentábamos anteriormente en el apartado del panel de instrumentos, el control del crucero. Esto nos permite utilizar un control de crucero normal si no nos gusta el sistema de control no nos gusta, o en ese momento no lo queremos activar, el control de distancia, o sea, el control de crucero adaptativo. Podríamos activar el control de crucero normal de esta manera, activándolo en esta parte del menú. Luego tenemos la posibilidad de regular el asiento del pasajero de manera eléctrica mediante nuestros mandos que tenemos en la parte del conductor, una opción útil si viajamos solos o queremos por algún motivo cambiar de ese asiento. Esto es el sistema de protección reducida, a lo que este vehículo equipara alarma. El cierre privado, que esto nos permite poner un código para que si dejamos el coche a alguien no nos acceda a nuestros ajustes. Luz de viraje, que serían las luces antinieblas que giran, o sea, se encienden en el momento que hagamos un viraje. Luces de curva activa, que son las luces adaptativas que nos van girando las curvas. Y luego la posición de servicio del limpiaparabrisas, que esto lo que nos permite es mover los limpiaparabrisas y que podamos extraerlos en el caso que tengamos que cambiarlos. Este vehículo equipa todas las funciones del vehículo. En función del equipamiento que tengamos en nuestra unidad, pues tendremos más o menos de estos iconos, pero como os digo, muy fácil de entender. Además, como os comento, podemos colocarnos a nuestro gusto, por lo tanto es un menú bastante intuitivo y muy fácil de ver todas las funciones. Luego, aparte, en la parte derecha de la pantalla principal, tenemos las aplicaciones, que como siempre digo, son como accesos directos a las funciones que queramos, en las que queramos entrar. Por ejemplo, fijaros, tenemos, si queremos ir a FM directamente, pues nos iría directamente a la radio FM. Si queremos Bluetooth, si tenemos un USB, etcétera.
Luego fijaros que en esta unidad tenemos el equipo de sonido, el impresionante equipo de sonido de Walkers & Wilkins. Aparte de poder modificar los ajustes típicos de graves, agudos, ecualizador, subwoofer, etc., podemos ir a experiencia de sonido y tenemos varios ajustes además específicamente para este equipo de sonido. Podemos establecer que el sonido lo optimice solo para el conductor, si alguien viaja solo, para todos los acompañantes, o sea, para todos los pasajeros, o solo para los pasajeros del asiento trasero. Luego tenemos un menú escenario en que podemos regular el envolvimiento y la intensidad de este sistema de sonido. Y luego, por último, tenemos la sala de conciertos Gotemburgo, que está adaptado este interior a la acústica que tiene este auditorio, esta sala de conciertos que hay en Gotemburgo. La verdad es que es una experiencia brutal si os gusta la música y tenéis por ejemplo, grabado un concierto o algo de este estilo. Es muy recomendable poner esta opción. La verdad es que es un equipo espectacular y a pesar de que cuesta más de 3.000 euros, es una opción que si os gusta la música, de verdad es una opción muy recomendable. Y luego, bueno, vamos a seguir. Tenemos mensajes que serían los SMS, que ya poca gente utiliza. El estado del auto podemos ver, por ejemplo, si nos aparece algún mensaje del estado del vehículo. Podemos ver el nivel de aceite, que está correcto, está cerca del máximo. Las presiones de los neumáticos, si tenemos alguna presión baja nos va a salir un aviso. Y luego, por último, podemos ver cuando nos toca el siguiente servicio, que en este caso 291 días o 27.000 kilómetros. El servicio es cada 30.000 kilómetros. Siguiendo por aquí, bueno, veis que estoy dando a este botón sería como la función Home. Luego os explicaré otra función de ese botón. Luego tenemos comportamiento del conductor, que nos muestra los consumos en los últimos kilómetros. Podemos seleccionar, por ejemplo, que el histórico nos lo haga cada kilómetro, cada 10 kilómetros o cada 100 kilómetros, o que se restablezca los datos cada vez que encendamos el vehículo. Hablando de consumos un poco, bueno, ahora veis que está muy alto porque también llevamos un rato con el vehículo encendido, sin movernos, pero consumos de 7 litros son totalmente factibles en este vehículo, como luego os comentaremos en la parte de conducción. Incluso consumos más bajos. Centro de descargas, en el momento que tengamos el teléfono activado, podremos descargarnos aplicaciones. Esto lo vamos a enseñar a continuación, puesto que estamos grabando con el móvil, entonces necesitamos el móvil para enseñaros este menú. Entonces voy a grabar con otra cámara para enseñaros todas estas funciones, además, por ejemplo, del Apple CarPlay. Android Auto, yo tengo un teléfono un iPhone, por lo tanto el Android Auto no os lo puedo enseñar, porque no tengo un teléfono Android, pero bueno, funcionaría de una manera similar al Apple CarPlay. Bueno, vamos a enseñaros ahora cómo funciona el Apple CarPlay. Si nos movemos a la derecha de la pantalla, veis que nos aparece el icono, pero que no nos deja seleccionar nada. Entonces, en el apoyabrazos central delantero enchufamos el cable del iPhone, lo enchufamos a nuestro teléfono y veis que ya se nos ilumina el icono y en el teléfono nos indica que estamos con Apple CarPlay. Si pulsamos, ya nos aparece el menú, los iconos del Apple CarPlay. ¿Qué tenemos en el Apple CarPlay? Pues bueno, es como una reproducción de algunas de las aplicaciones que podamos tener nosotros en nuestro teléfono. Por ejemplo, la función de llamada. ¿A quién quieres llamar? Y nos deja llamar de esa manera con la voz. Tenemos los contactos recientes. Tenemos la posibilidad de usar mapas. Si, por ejemplo, esta es una opción interesante, si no queremos utilizar o si no queremos instalar en nuestra unidad el navegador, y fijaros que lo podríamos utilizar con nuestro teléfono. Eso sí, estamos gastando los datos de nuestro teléfono. Luego, ¿qué más posibilidades tenemos? Bueno, veis que tenemos como el botón Home del teléfono, tenemos música, veis que además nos aparece la carátula, como os decía, la función de mapas, mensajes,
Ahora suena podcast, audio, libros y Spotify. Spotify tenemos también una aplicación integrada específicamente pensada para este bol. Y esto sería todo en cuanto a Apple CarPlay. Además veis que en función del teléfono nos obliga a utilizarlo a través de Apple CarPlay. Luego tenemos estas aplicaciones que serían las que se han bajado. Son todas las aplicaciones que tenemos en el centro de descargas, que son todas estas del tiempo, Spotify, que es bastante útil, como todos sabéis. Y luego, bueno, una serie de aplicaciones de restaurantes, hoteles, sitios de interés de alguna de las ciudades que podamos visitar. Y luego, por último, bueno, no por último, pero sí que os quiero enseñar más cosas. Si mantenemos, por ejemplo, ahora fijaros que he estado, un tiempo aquí tocando mucho la pantalla y, inevitablemente se nos queda alguna de las huellas marcadas en la pantalla. Volvo, como siempre, piensa en todo, y para limpiar esta pantalla tenemos un sistema que, manteniendo 2 segundos pulsado este botón, Volvo incorpora en todos sus vehículos esta gamuza, un plástico, y fijaros que aquí nos indica que si mantenemos pulsado ese botón durante 2 segundos se nos apaga la pantalla, y de esta manera podemos limpiar de huellas sin marcar ninguna de las funciones que nos moleste. Fijaros que podemos limpiar la pantalla de esas huellas gracias a esta gamuza. Pequeños detalles que Volvo siempre cuida de manera y que resuelve de manera excepcional. Luego en la parte superior se me había olvidado comentaros que fijaros que nos aparece que la conexión a internet, la cobertura, el Bluetooth, que nos está marcando la posición, y en el caso que tengamos el acceso Wi-Fi conectado, que luego os enseñaré. Y luego tenemos la música apagada y la hora. Como os decía, deslizando esta pantalla hacia debajo, esta pestaña, fijaros que tenemos lo que os decía antes, los ajustes, el manual de propietario, por ejemplo, que vamos a acceder de una manera rápida a alguna duda que podamos tener. Y luego tenemos varios perfiles, que esto lo que nos permite es que, por ejemplo, podamos establecer en cada uno de esos perfiles unos ajustes, puede ser del panel de instrumentos digital, de este sistema multimedia, de la iluminación. Todos los ajustes que podamos tener, pues los podemos restablecer en cada uno de los perfiles, de tal manera que cuando accedamos al vehículo, ir a nuestro perfil y tener todos los ajustes a nuestro gusto. Entonces, entrando en uno de los ajustes, nos metemos en un tema un poco extenso, pero también os lo quiero enseñar para que veáis todas las funciones que tiene el vehículo. Si no queréis ver todos los ajustes, que son muchos, podéis seguir un poco más adelante del vídeo. Os pondremos aquí el minuto y de esta manera no tendréis que ver todos los ajustes que tenemos del vehículo, pero queremos enseñaros también para nuestros clientes o gente que está interesada en todos los ajustes que tenemos. Bueno, como estábamos hablando, vamos con el menú de ajustes. Fijaros que nos aparecen todas estas opciones configurables en el vehículo. Tenemos el ajuste, vamos a encender el contacto, vamos a poner contacto. Tenemos My Car, sonido, navegador, medios, comunicación, climatización y sistema. Vamos a empezar con My Car y tenemos todas estas posibilidades de ajuste. Las pantallas os habíamos enseñado en el panel de instrumentos digital que podíamos modificar los temas. Lo hicimos con estas posibilidades de aquí, con estos ajustes. Estos son los temas que os habíamos enseñado. Y luego podemos cambiar el contraste de la pantalla de esta manera, por si no preferimos este contraste al normal. Yo personalmente me gusta más el ajuste normal. Luego podemos configurar que queremos que nos muestre en esta pantalla central del panel de instrumentos, que nos muestre el mapa, como habéis visto, que nos muestre los medios actuales. Por ejemplo, si estamos reproduciendo una canción, que nos muestre la carátula, el álbum y el nombre de la canción, o simplemente que no nos muestre nada en ese panel de instrumentos digital.
Y luego esto sería en cuanto a la pantalla de visualización frontal o el head-up display, que podemos configurar que queremos que nos muestre en ese panel de instrumentos digital. Luego, volviendo atrás, tenemos el IntelliSafe, que serían todos los asistentes que tenemos del vehículo. Vamos a poner el contacto por si alguna de las funciones no están disponibles, ahora estarían todas. Tenemos la advertencia del City Safety. El City Safety sabéis que es el sistema de frenada de emergencia en caso de emergencia, como os digo, y podemos configurarlo también en función de la intensidad que queramos, con la que queramos que actúe, después, normal o antes. El Lane Keeping Aid, que es el sistema de mantenimiento de carril, podemos que solo sea asistencia o que sea solo advertencia, o ambos, como lo tenemos seleccionado por defecto. Eso es la asistencia para evitar colisiones, que en el caso nos seleccionará de manera automática la dirección si nos salimos del carril. El Round Sign Information, podemos además seleccionar un límite de velocidad, y luego el Drive Alert, que nada más nos puede mostrar, por ejemplo, una guía de paradas de descanso si ve que nuestra conducción está siendo un poco errática. Luego, volviendo atrás, tenemos la configuración del modo de conducción individual, que podemos además preestablecer uno de los menús. Luego veremos uno de estos modos, luego veremos la parte de la consola central, pero podemos, por ejemplo, preestablecer el menú dinámico o Dynamic y luego cambiar los diferentes ajustes. Podemos cambiar la pantalla del panel de instrumentos digital, la fuerza de la dirección, la respuesta del motor, el freno, el control de la suspensión, que en esta unidad tenemos suspensión neumática, climatización en modo eco, o desconectar el sistema Start-Stop. Luego tenemos luces e iluminación, luces exteriores. Sabéis que tenemos el paquete Light montado con todas con las luces de larga activas, y podemos regular también cómo queremos que sea esa transición, si queremos que sea lenta, normal o rápida. Tenemos la luz de seguridad cuando salimos del vehículo, cuando queremos que nos dure, que nos enciendan esas luces, o los intermitentes con 3 destellos con un solo toque de la pantalla. Y luego, en cuanto a luces de interior, podemos regular la intensidad de la luz ambiente, como queremos, si queremos que nos ilumine todo o una parte, como queremos, como os decía, esa intensidad, o cambiar, por ejemplo, los colores de esta iluminación que va en los plazones. Podemos cambiar el ambiente con esos colores que tenemos ahí. Luego tenemos espejos, la posibilidad de plegar los espejos, que nos lo incline en el momento que demos marcha atrás, que solo nos lo haga de noche, de día, que nos configure la suspensión en un modo de acceso de tal manera que sea más fácil la entrada al vehículo. Luego tenemos el cierre, también que nos abra una puerta, que nos abra todas en el momento que accionemos el mando. Tenemos la posibilidad de que nos aparezcan los intermitentes, en fin, un montón de ajustes que, bueno, tampoco me voy a parar demasiado con ellos. Además tenemos, por ejemplo, también la posibilidad de que nos cierre la cortina solar si la temperatura es alta dentro del vehículo una vez que lo hayamos cerrado. Luego tenemos el freno de mano eléctrico, que nos activa el freno al parar el motor, y los limpiaparabrisas que os habíamos enseñado antes. Sonido, los típicos ajustes que os habíamos comentado antes, del subwoofer, del ecualizador, etcétera. Balance y los diferentes volúmenes del sistema. Tenemos opciones del navegador, que lo habéis ya visto cómo es. Posibilidad de rutas, que queremos que nos muestre la más rápida, la más económica o la más escénica. En fin, un montón de ajustes. Ajustes acerca del tráfico, evitar eventos, etcétera. Luego el menú medios. El Race Note es el sistema que nos permite también mostrar la carátula de las canciones, posibilidad de vídeo. En cuanto a comunicación, aquí ya entra el sistema Wi-Fi, cómo conectar nuestro teléfono para crear una red en el vehículo,
Sabéis que ese sistema podemos introducir una tarjeta SIM para que tengamos internet siempre presente en el vehículo. Esta unidad no lo tiene equipado. Podemos configurar el sistema Bluetooth, mensajes de texto, como os decía, Android Auto, que no lo tenemos conectado, Apple CarPlay, que ya os lo hemos enseñado, administrar todos los dispositivos Bluetooth que tengamos, conectar una red Wi-Fi o conectar el vehículo a una red Wi-Fi, que el vehículo imite una red Wi-Fi para que se puedan conectar todos los usuarios del vehículo, el modem de internet que os habíamos comentado, que es a través de una tarjeta SIM, y configurar el Volvo OnCall. Luego, en cuanto a climatización, pues bueno, por ejemplo, esta parte es útil, por ejemplo, que en el momento en climas fríos, por ejemplo, nos active el sistema de calefacción tanto para el conductor como para el acompañante, incluso también para el volante. Incluso también podemos que el desempañador se active de manera automática, o temporarizador de recirculación, que disminuye el tiempo si se nos empaña los cristales. Y luego, por último, en cuanto al sistema, lo que os decía, podemos gestionar los perfiles que os hemos enseñado antes, fecha y hora, sistema de voz, etc. Entonces, esto sería todo en cuanto a todos estos ajustes de este sistema Sensus. Como veis, un sistema bastante extenso, pero la verdad es que es muy sencillo de manejar y muy útil, y para mí es uno de los mejores sistemas, a pesar que hay gente que dice que que al ser una pantalla táctil es más difícil funcionar en marcha, pero una vez que te haces a ella, la verdad es que es muy fácil funcionar con él.